¿Quién se puso en mis zapatos? ¿Te habrá pasado en alguna ocasión en la que te sentiste solo, te sentiste en situaciones muy difíciles, te sentiste incomprendido y aún teniendo gente a tu alrededor sientas que estás solo? Tal vez inclusive mucha gente te haya criticado por tu actitud, por alguna situación que de pronto, no lo viviste conforme a la expectativa de esas personas que te rodearon. Es posible que aún nosotros también pudiéramos en algún momento objetar, no, tener en cuenta, no entender, no ser sensibles a las situaciones que otros han vivido y de alguna manera tal vez hemos sido implacables, condenadores, acusadores por el accionar de estas personas en cuestión. O sencillamente podemos decir, mira, yo te entiendo, te comprendo, pero la manera en que reaccionamos, la manera en que nos comportamos frente a esa persona, muchas veces puede significar que en realidad no estamos entendiendo en profundidad lo que esa persona está viviendo. Claro, no es fácil ponerse en los zapatos de otros. Una de las cosas que Dios me ha venido hablando en este tiempo de pandemia, la necesidad de poder ser, empáticos con la gente. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Pero en una dinámica que se llevó a cabo en una charla para matrimonios, dentro de esa charla había una dinámica que consistía en que el matrimonio, el hombre tenía que ponerse los zapatos de su esposa y la esposa tenía que poner los zapatos de su esposo. Claro, esto era una incomodidad, esto era una cosa irrisoria, ridícula, ¿no? Los hombres tratábamos de poner nuestro pie en el delgado zapato calzado con tacos, no podíamos caminar. A su vez, las mujeres también experimentaban tal vez lo opuesto porque eran tan grandes los zapatos que tampoco podían hacerlo. Pero de alguna manera esto grafica que muchas veces no nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no? Así sucede muchas veces. Y personalmente tengo que confesar que muchas veces no he podido entender situaciones de mi propia esposa, de mis propios hijos, de mis hermanos, de mis padres. Estando cerca no pude entender lo que ellos estaban viviendo. Por eso generalmente solemos ser injustos con nuestras críticas cuando juzgamos, cuando condenamos, sin conocer muchas veces la profundidad de esas raíces, de esas situaciones que la persona en cuestión está viviendo. Nos encontramos en esta sociedad con una multiforme de situaciones, de cuestiones de vida que son historias a veces desagradables, personas que de pronto desde su niñez han sido castigados brutalmente, personas que han sido abusadas, personas que sufrieron orfandad, que sufrieron abandono, personas que sufrieron rechazo, personas que sufrieron hambre, que sufrieron desnudez, personas con traumas emocionales a partir de las situaciones que les tocaron vivir. Personas que fueron ridiculizadas, personas que fueron juzgadas injustamente, personas con historias reales en la vida, que muchas de ellas han calzado los zapatos propios, en ese caminar tan difícil que la vida les proporcionó. Seguramente transitaste sola muchas veces, sola, tal vez en ese sentimiento de soledad, de incomprensión que te tocó vivir, y seguramente te preguntaste, ¿quién se puso en mis zapatos? ¿Quién entendió verdaderamente mi situación? Personalmente estoy seguro de que muchas veces has vivido cosas semejantes, y qué feo es cuando te sentís solo frente a estas situaciones muchas veces negativas. Permitime decirte también que hay ciertas expresiones en el trato con terceros. Claro, porque tenemos que hablar de aquellas
cosas que decimos muchas veces, aquel es un antipático. Y están las personas antipáticas que manifiestan en sus expresiones una suerte de rechazo o de indiferencia a ciertas personas o a ciertas cosas. Pero también tenemos en contraposición a la antipatía, la simpatía, esa simpatía que de alguna manera es algo instintivo en la persona, siente, digamos, algo afectivo, una inclinación buena hacia esa persona y lo expresa de manera simpática. Pero también tenemos que hablar de la empatía, que es la capacidad de sentir, de percibir lo que la otra persona está viviendo. La persona que tiene empatía puede sentir en carne propia lo que el otro está sintiendo. Y tal vez sigas concluyendo a lo largo de esta prédica, en este inicio, que tal vez en esta instancia la gente no te entiende, no te comprende y no puede sentir o entender o comprender lo que realmente estás viviendo. Sin embargo, la Biblia nos habla de Jesús, que Jesús, siendo Dios, digamos como que renunció a la posibilidad de su deidad, de seguir siendo la misma persona, aunque en realidad lo es, pero renunció a su deidad. ¿Y para qué? Bueno, para tomar esa naturaleza humana. Dice la Biblia que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y hombre hasta la muerte y muerte de cruz. En esta forma que toma Jesús, quien tiene una naturaleza divina, pero también Él toma una naturaleza humana, allí se hizo hombre, Él va a renunciar a su gloria, a su majestad, digamos, a esa autoridad y majestad gloriosa en el cielo para humillarse y haciéndose un hombre como nosotros, así en carne y hueso, como lo expresa la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué tomó esta forma de siervo, esta forma humana? Bueno, para comunicarnos, para darnos a conocer al Padre. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Lo que no podemos ver de ese Dios invisible, lo podemos ver en Jesús, en su vida, en sus hechos, en su manera de tratar a las personas, en su amor profundo por el prójimo. Y también va a venir a mostrarnos un reino excelente. Es el Evangelio de Jesús, de las buenas noticias de salvación a todo aquel que cree. Pero hay algo más, y esto tiene que ver con el hecho de que Jesús viene para identificarse con nuestra propia naturaleza y compadecerse de nosotros, como bien lo expresa, creo que el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15, donde dice que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él mismo fue en la semejanza de hombre, y Él entonces vivió todas estas situaciones, aunque siendo tentado fue sin pecado. Él fue el hombre perfecto, ¿no? Entonces se va a identificar con nuestras características, con nuestras situaciones, con aquellas cosas diversas y complejas propias del ser humano. No porque desconociera de antemano nuestra naturaleza, porque Él mismo fue quien nos creó. Jesús nos creó con poder. Él fue desde antes de, digamos, la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Él fue nuestro creador. En Él fueron hechas las cosas habidas y por haber. Todo parte de Él mismo. Sino que lo que Dios quiso, lo que Jesús el Señor quiso, es que encontremos en Cristo nuestra identificación, nuestra cercanía en su naturaleza como hombre. Por eso dicen las Escrituras lo que acabamos de mencionar. Él se compadece de nuestras debilidades porque conoce cada aspecto de nuestra propia vida. Muchas veces se autodenominó el Hijo del Hombre, y tal vez como una manera de identificarse con nuestra propia humanidad.
el Evangelio allí del capítulo 9, versículos 35 al 36, dice y de alguna manera nos muestra algo más profundo que la empatía misma. Porque la empatía tiene que ver con el hecho de poder entender, digamos, lo que está sucediendo en la persona, en lo más íntimo de esa persona. Pero este pasaje nos va a hablar de que la vida de Jesús, Jesús hombre, ese Jesús amoroso, que amó a la gente, que se entregó por ella, nos va a hablar de mucho más que empatía. Es la diferencia entre la empatía y la compasión. Es que la empatía significa simplemente sentir, comprender el dolor de la otra persona, pero por otro lado, la compasión significa proporcionar la solución también para aquella persona que está sufriendo. La empatía es la capacidad de poder sentir, compartir los mismos sentimientos que tiene aquella persona que está a su lado, a quien la está escuchando, mientras que la compasión es no solamente la capacidad de compartir y ser empático, de entender el sentir de la otra persona, sino de sentir la necesidad profunda de aliviar el dolor de esa persona. No es una cuestión meramente de entender lo que le está pasando al otro, sino de accionar, de hacer algo en pro de esa persona. Por eso la compasión se describe como algo que es proactivo, es decir, no hay una pasividad, siente de manera urgente, inmediata, hacer algo para revertir la realidad y la situación de esa persona que está sufriendo. Es decir, no se queda en la comprensión de un sentimiento, sino que va más allá, a transformar la realidad que esa persona está viviendo. Jesús va más allá de la empatía. En Jesús se refleja la compasión. Y yo quiero decirte que Jesús tiene compasión. Y miren lo que dice el texto allí, el capítulo 9 de Mateo, versículos 35 y 36. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando qué cosa. Allí en las sinagogas de ellos, de los judíos, estaba enseñando y predicando el evangelio del reino. Cada vez que escuches la palabra evangelio, te vas a dar cuenta, y en definitiva tiene que ver con buenas noticias. El propósito de Jesús, al ver la realidad humana, Él comenzó a recorrer las ciudades, las aldeas, con el propósito de traer buena noticia a todo el género humano. Y luego dice el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión, queridos amigos, querida iglesia, fue la que lo movió mucho más aún y más allá que un buen sentimiento que cualquier persona puede tener al escuchar la empatía, de poder entender, de comprender ese llanto, ese dolor, ese momento que está viviendo la otra persona. Ese entender a la víctima, ese ponerse al lado, ¿no? Pero la compasión es mucho más profunda, sino que la compasión lo que hizo en Jesús es llevarlo a poder salvar al género humano de tal manera que implicara su propia vida, es decir, entregar su propia vida para sacar al ser humano de la condición en la que se encontraba. Si leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Siendo el autor de la vida, dice la Biblia que no tenía un lugar donde recostar su cabeza de manera continua. Creció, se desarrolló como todo humano, como toda persona. Es más, hasta fue identificado como el hijo del carpintero. No podía ser que fuera el hijo de Dios si este fue el que jugábamos juntos allí en el barrio, en la aldea. Es decir, Jesús se desarrolló de manera natural como todo ser humano, pero Él fue
despreciado, descreído, aún por su propia familia, tratado como un lunático, tratado como loco. Jesús fue abandonado por sus propios discípulos. Jesús sufrió la soledad en el momento más difícil de su vida, en el momento más crítico. Jesús sufrió la soledad. Jesús fue desnudado, fue avergonzado, fue ironizado. Jesús fue entregado por dinero. Jesús fue golpeado. Jesús fue torturado y crucificado. Y luego de ser crucificado, fue negado por uno de los apóstoles más importantes de su círculo íntimo, llamado Pedro, o a quien Jesús le había puesto el nombre de Pedro, cuyo nombre antes era Cefas. Esa misma persona de su círculo íntimo va a negarlo. Ahora, a la pregunta de quién se puso en mis zapatos. Tal vez vos estés diciendo, ¿quién se puso en mis zapatos? ¿Quién me entiende? ¿Quién puede comprender mi realidad? Bueno, hoy puedo responderte esa pregunta y puedo decirte esa persona que te entiende, esa persona que es empática, pero que también tiene compasión, que puede comprender cada situación. Se llama Jesús, sencillamente porque Jesús vivió todas estas situaciones tremendas y que aún podríamos mencionar muchas más, pero Jesús las vivió totalmente. Por eso en Jesús podemos sentir la compasión y que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras frustraciones, de nuestras situaciones más, tal vez, de fracaso, de ese sentimiento de abandono, de soledad. Él las puede entender porque Jesús el Señor, Él las vivió en carne propia. Porque Él dice allí en su compasión que viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Saben por qué? Porque la mirada de Jesús, en aquella mirada de Jesús, las veía como personas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y yo digo esto, si haces una mirada compasiva con los ojos de Jesús, si podés ver la realidad de esta generación, si Jesús estuviera hoy en este preciso momento en carne y hueso, haría la misma mirada y se encontraría con la misma realidad de ver a las multitudes desorientadas, desesperanzadas, cargadas, afligidas, lastimadas, sin dirección, como ovejas que no tienen pastor. Él llevó nuestras maldades, Él llevó nuestros dolores. Él no solo sabe la raíz de nuestros males y las comprende, sino que Jesús tiene el poder para sanarte, para convertir tu tristeza en alegría, para convertir tu soledad en compañía, para, traer plenitud a tu corazón, a tu vida, para dar sentido y propósito a tu existencia. Yo quiero decirte, querido amigo, Jesús es la esperanza más impresionante, más gloriosa, cuyo ser humano pueda tener en su corazón. Y de hecho, no hay nadie más como Jesús que pueda compadecerse de nuestras debilidades y transformar nuestra realidad presente. Jesús cambia nuestra tristeza en alegría. Jesús nos libera de la esclavitud. Jesús va a quitar las cargas de opresión. Jesús va a quitar la tristeza y la angustia de nuestro corazón. Jesús va a revertir cada circunstancia para el bien mayor de las personas que ama. Jesús da vida y vida en abundancia. Y yo quiero orar, amigo, yo quiero orar para que en este tiempo pandémico puedas reconocer y saber que hay alguien que se puso tus zapatos antes inclusive de que nacieras. Esa persona se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y yo quiero orar
para que Jesús se haga real en tu propia vida, para que Jesús pueda en este mismo momento llenar el vacío de tu corazón y pueda darte paz, abundante paz para tu espíritu. Señor, en esta oportunidad yo quiero bendecir a cada persona que está escuchando esta palabra. Estas palabras, Señor, que son tus palabras. Señor, hazte conocer. Señor, que puedas nacer en el corazón de cada una de aquellas personas que todavía no te conocen, pero que en este momento yo quiero pedirle a cada persona que está conectada, que nunca lo ha hecho, que en este momento reciba a Jesús en su corazón como el pastor de los pastores, ese pastor compasivo que te ama y que tiene propósitos saludables, maravillosos y eternos para tu vida. Reconocerlo, recibirlo como tu Señor, y Él perdona tus pecados y Él te da vida y vida en abundancia. Quiero bendecir a toda la comunidad cristiana, a todos aquellos que en este momento están pasando tal vez tiempos de enfermedad, situaciones difíciles, situaciones familiares, aunque sientas que nadie te entiende. Jesús, el autor y consumador de la vida y de nuestra fe, te entiende, y en este momento oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que en el momento más difícil que la gente está atravesando, que tus hijos están atravesando, Señor, se manifieste tu presencia de manera poderosa, transformando situaciones, revirtiendo, Señor, condiciones, Señor, de las personas que en este momento están sufriendo alguna situación. Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que sanes toda dolencia, que sanes toda enfermedad, que sanes, Señor, toda, soledad, que quites la tristeza del corazón, que traigas abundante esperanza, que podamos ver la gloria de tu nombre reflejada en nuestros corazones. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús y por tu Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el último día, hasta el fin del mundo. Dios te bendiga mucho. No estás solo. Alguien se puso en tus zapatos. Se llama Jesús. Dios te bendiga.